Continuamos con La Noche. Este miércoles, Bogotá, la capital colombiana, fue epicentro de un acto simbólico con el que un grupo de militares y policías víctimas del conflicto recordaron los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron a manos de las FARC. Exsecuestrados y mutilados por minas antipersonales de la organización terrorista, alzaron su voz en protesta junto a familiares de civiles plagiados o desaparecidos por sentirse invisibilizados en el proceso de paz en La Habana. Cuestionaron la no inclusión de militares y policías víctimas de las FARC en las delegaciones que participarán en el nuevo ciclo de las negociaciones. Estas imágenes, que en su momento corroboraron la barbarie de los secuestros perpetrados por la organización terrorista de las FARC, hoy vuelven a la memoria de los colombianos. En un acto simbólico, un grupo de policías y militares, algunos de ellos mutilados por minas antipersonales y otros exsecuestrados, llamaron la atención al iniciarse el ciclo del tema de víctimas en los diálogos que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC en Cuba. Pues se siente un vejo de dolor, es como revivir el dolor que se padeció durante tantos años, pero recordarle a las FARC que ese dolor infringido es lo que convierte en víctimas a las personas que han padecido el secuestro. Enjaulados, con cadenas y candados en su cuello, los uniformados que sufrieron en carne propia los vejámenes de la agrupación criminal quisieron mostrar su descontento por no haber sido incluida una representación de ellos como víctimas de las FARC en las delegaciones que irán a La Habana. Eso es un acto de protesta a la manifestación de las FARC al decir que los policías y militares no son víctimas. Sí lo somos, porque violaron flagrantemente el derecho internacional humanitario. Néstor Yair Garzón, soldado profesional que hoy padece las secuelas de haber pisado un campo minado de las FARC, también cuestiona la invisibilización de víctimas como él en la mesa de diálogo con las FARC. Y nosotros queremos mostrarles a ellos, a los demás entes que están encargados, digamos, como del proceso que se lleva en La Habana, de que nosotros somos los principales o somos la mayoría, inclusive la mayoría de víctimas que tiene este conflicto. Igual preocupación expresó el teniente del ejército Carlos Andrés Valencia, otra víctima de las acciones violentas del grupo criminal. Somos víctimas de un conflicto que se lleva a cabo en Colombia, un conflicto que ha sido sucio por parte de las FARC, y pues que se den cuenta ellos y el mundo entero de que hemos sido víctimas en un porcentaje altísimo. También el patrullero de la policía Ronald Ruiz, a quien las FARC le asesinaron su hija de 3 años en un ataque con granada, sigue exigiendo justicia. Ya han pasado 25 días de este hecho y a pesar de que yo reconozco al sujeto, mi esposa lo reconoce, el intendente con el que yo estaba trabajando también lo reconoce y no ha habido la primera captura. No sé qué estará pasando con esta investigación. No solo soldados y policías manifiestan sentirse excluidos del proceso de paz para reclamar sus derechos. Familiares de José Laureano Aranda, un civil secuestrado el 19 de agosto de 2010, continúan esperando noticias. Que por favor, no solo por nosotros, yo creo que por todas las víctimas de Colombia, deberían apiadarse pues de cada mamá, de cada hermano, de cada familiar, de cada hijo, de cada hija que quedan aquí a la intemperie sin saber absolutamente nada de estas personas. Y otros casos de civiles también son imposibles de olvidar a la hora de exigir verdad a las FARC. Jesús Antonio Rodríguez Flores fue secuestrado junto a 2 personas, una de ellas menor de edad, el 18 de noviembre de 1997 en Bogotá. Desde entonces, nada se sabe de ellos. La madre de Antonio, Blanca Flores, también fue víctima del grupo terrorista. En uno de sus viajes a la selva colombiana buscando investigar el paradero de su hijo, fue retenida durante 58 días. Seguimos en La Noche, estamos conversando con Óscar Mauricio Liscano, senador colombiano por el partido de la U. Senador, quiero preguntarle justamente por lo que pueda pasar con los militares y con los policías que están reclamando haber sido víctimas de las FARC.
¿Usted cree que en este proceso de reconocimiento de las víctimas, los miembros de las FARC que están en Cuba vayan a aceptar que ellos también fueron quienes sufrieron sus vejámenes? Pues deberían. Yo creo que parte de la reconciliación, de ganarse la confianza del país de parte de las FARC, si se llega a un proceso de paz, es eso, empezar a entender que ellos son victimarios y que los miembros de las fuerzas militares son víctimas. Yo creo que ese sería un buen gesto para el país, un buen gesto de paz. La gente no entendería que una persona como el coronel Mendieta, que estuvo más de 10 años o alrededor de 10 años secuestrado, pues no pueda ir a La Habana simplemente porque lo veten, cuando Sí. nadie puede decir que ese fue un acto de guerra 10 años después. Ahora, la otra pregunta es, ¿el gobierno se los va a exigir o son las FARC las que están escogiendo quiénes son víctimas y quiénes No, quien va a escoger realmente, y en eso hay que ser objetivos, es las Naciones Unidas, la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal que va a acompañar. A ellos es los que hay que enviar el primer mensaje para que en este grupo de 60 vayan los militares y soldados a La Habana. Pero debería exigírselo. Yo creo que debe exigírselo. Nosotros, ese es el llamado que estamos haciendo. Mañana lo vamos a incluir en el foro. Es el llamado que hago yo y esa es nuestra posición, por supuesto. Ahora, en un proceso de perdón, doña Blanca Flores, que es madre de un civil que ha estado secuestrado por el grupo terrorista de las FARC durante 17 años, ¿usted espera personalmente que le pidan perdón o con que el gobierno colombiano acepte el perdón, cree usted que es suficiente? Doña Blanca. Pues yo opino que nos pidan perdón, porque es que ellos han sido los victimarios, es que ellos, hay cantidades de civiles, niñas y niños en el conflicto armado, que también son secuestrados, y hay 196 policías y militares que se pudren en la selva, de las que nadie habla. Ahora, no es posible que nos quieren tapar a que nosotros no seamos visualizados. Nosotros tenemos que ser visualizados. Aquí hubo otro patrullero que fue muerto en pleno cautiverio. Ahora este caso de este señor, que también fue secuestrado y pagaron el secuestro y no lo han devuelto. Senador Liscano, ¿quién es el que perdona? No, el que perdona son las víctimas. Por supuesto, el que perdona no es el Estado y eso está claro. Lo que pasa es que lo que dice Ingrid es cierto, no solamente con que nosotros perdonemos es suficiente. Es importante que haya una reparación, es importante que haya una verdad, que es tal vez lo más importante, y es importante que no haya repetición. Es decir, es un conjunto de cosas las que hace que realmente haya reconciliación. Pero los únicos que podemos perdonar pues somos nosotros, que fuimos realmente quienes fuimos afectados por la FARC. Hoy las FARC hacían un anuncio de querer colaborar en este proceso de reparación de las víctimas, sin embargo, la parte económica, esa responsabilidad se la dejaba solamente al gobierno. ¿Qué opina usted de eso? No, eso es, digamos, inaudito, por no decir que infame, decir que ahora al Estado le toca responder económicamente por los delitos de la FARC. La FARC es una organización supremamente rica, que basa sus ingresos del narcotráfico, que se ha basado en el secuestro, que tiene tierras, que tiene propiedades en nombres de testaferros, tiene que ser precisamente con su patrimonio con los que tienen que reparar a las víctimas, no es el Estado, porque eso sería dar el mensaje de que el Estado es el victimario y no las FARC. Por eso yo no comparto la propuesta que ha hecho las FARC de que se cree un fondo y que con impuestos de todos los colombianos reparemos las víctimas, porque es que los colombianos no fueron los que crearon esos daños ni los que fueron victimarios. Los victimarios fueron ellos y tienen que responder con sus propios bienes habido de actividades terroristas y mal habidas durante todo este tiempo. Doña Blanca Flores, el secuestro de su hijo al parecer fue por razones extorsivas, también por razones económicas, por el motivo que terminó enriqueciendo las arcas de una organización hoy terrorista. ¿Qué le dice usted al gobierno cuando se trata de reparar, de sanar, de poder al menos a usted darle un alivio en medio de la incertidumbre que vive? Pues sí, yo quiero que el gobierno o las FARC respondan al menos a reparar a las víctimas en Colombia, porque hay muchas víctimas que no han reparado,
como el caso también de los soldados. Los soldados, en su mayoría que fueron secuestrados, como en la toma de Miraflores Guaviare, en la cual secuestraron un hijo de crianza mío. Gracias a Dios me lo entregaron, pero entre esos hubieron 22 que mató la guerrilla, 3 que no aparecen, sus familiares los buscan, nadie da razón, y nos devolvieron el resto, pero quedaron con tramos psicológicos en la cual no han sido reparados. Sí. Entonces, queremos que reparen, sea las FARC o sea el gobierno, a todas las víctimas de este flagelo. Sí. Pues queremos agradecerle mucho. Gracias por haber estado con nosotros, doña Blanca Flores. Ella es madre de un civil secuestrado por las FARC hace 17 años. Muy amable. Gracias, muy amable. También queremos agradecerle a Óscar Mauricio Liscano, senador por el partido de la U, por habernos acompañado aquí en la noche. Muy amable. Muchas gracias, senador. Jason, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden seguirnos escribiendo en Twitter a @ntn24, @segurisatiNTN24, @JasonCalderón y @lanocheNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche.